Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, de Santiago y de Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que a Jesús le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado aún de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Días antes de lo que se nos relata aquí en el Evangelio de San Lucas, Jesús le ha dicho a sus discípulos: el Hijo del Hombre, es una manera de autodenominarse Jesús, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado y tiene que ser ejecutado. Tiene que ser ejecutado. Y esto había como desconcertado a los apóstoles. Jesús va a tener que ser condenado, va a tener que sufrir mucho, va a tener que ser ejecutado. Y Jesús les había dicho: y al tercer día resucitaré. Esto, como les indicaba antes, los había desconcertado y un poquito como que les había metido una serie de dudas y una serie de inseguridades, y se sentían de algún modo también como débiles. Hay que sufrir, hay que pasar malos momentos, hay que experimentar dificultades, hay que experimentar la muerte y después viene el triunfo. Y como estaban así, Jesús, en el Evangelio de hoy, diríamos como que esto fuera una película, se corre el telón y aparece Jesús glorificado, y aparece Elías y Moisés glorificados, y experimentan los discípulos un estado de felicidad total. ¡Qué bien se está así!, le dice Pedro a Jesús. ¿Por qué esto no puede ser ya definitivo? ¿Por qué no nos quedamos aquí viviendo así siempre? Todos nosotros también, en similitud con el Evangelio que hemos escuchado, anhelamos también una vida totalmente feliz.
Anhelamos no tener que experimentar escasez de alimentos. Anhelamos el poder salir por las calles sin que tengamos que estar sometidos a un toque de queda desde la puesta del sol hasta que aclarea el día. Anhelamos el tener las medicinas necesarias. Anhelamos el que en Venezuela haya trabajo para todos y un trabajo digno y un trabajo bien remunerado. Anhelamos que todos nuestros familiares y todos nuestros amigos y nuestros seres queridos, a los cuales se les ha obligado a irse del país, puedan regresar, como decíamos el domingo pasado, recordando el Salmo. Anhelamos vivir en un país donde todas las personas puedan ser felices. Anhelamos. Estamos, de algún modo, como lo mismo que estos 3 discípulos estuvieron experimentando eso, nosotros estamos experimentando también, a veces anímicamente, lo que desearíamos que fuera. Pero también se nos dice, antes hay que sufrir mucho, antes hay que pasar por malos momentos, antes hay que enfrentarse con muchas dificultades, antes hay que ser constantes y no perder la fe y no perder la ilusión. Y después, como se viene a decir en el Evangelio, después Jesús resucitará y después experimentaremos también ese país que todos soñamos. Esto viene a ser como una lectura actualizada del Evangelio de la transfiguración. Experimentaríamos un país transfigurado. Muerte, sufrimiento y después resurrección. No hay resurrección, no hay glorificación si antes no hay muerte, si antes no se experimenta la cruz. Y esto es aplicable a nuestra vida personal. Es aplicable a nuestro hogar. Nuestro hogar no se transfigura, nuestro hogar no cambia si las personas que forman parte del mismo no están dispuestas a vivir también la experiencia de la muerte y la experiencia de la cruz. Tengo que morir a tantas cosas, tenemos que morir como familia a tantas cosas para poder experimentar que nuestro hogar se transfigura, que nuestro hogar se transforma. Y esto se da también en nuestra vida social, en nuestra vida de país. Hay que morir a tantas cosas, hay que morir a tantos pecados, diríamos en lenguaje religioso. Hay que morir a tanta corrupción, hay que morir a tanta podredumbre en tantas instituciones y en tantas personas de nuestra sociedad. Hay que morir, hay que renunciar, hay que crucificar todo eso. Hay que crucificar los egoísmos, hay que crucificar el deseo de mantenerse en el poder por encima de todo. Hay que crucificar el deseo de obtener el poder también usando cualquier medio. Hay que crucificar, hay que experimentar la cruz para poder de nuevo vivir la experiencia de la transfiguración. Esto que estamos diciendo y esto que nos dice el Evangelio de hoy es lo que tantas veces hemos indicado. En esto que hemos escuchado, el Hijo del Hombre tiene que morir, el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, pero el Hijo del Hombre va a resucitar. Aquí tenemos resumido el misterio central de Jesús, el misterio central de nuestra vida, el misterio central de nuestra historia como sociedad, el misterio central de la vida de nuestras familias, el misterio central del ejercicio de nuestras profesiones.
Tenemos que experimentar, tenemos que crucificar tantas cosas, tenemos que experimentar la cruz para poder después resucitar. Que nadie espere que las cosas se arreglan si yo no sacrifico nada, si yo no expongo nada, si yo no quiero renunciar a nada. Nada va a cambiar, nada se va a transfigurar, nada vamos a poder experimentar como glorificado. Misterio central de nuestra vida, misterio central de Jesús, misterio de la Eucaristía. Lo que estamos celebrando aquí cada domingo y lo que estamos celebrando por consiguiente en este domingo con esta Eucaristía es este misterio, el misterio de la muerte y el misterio de la vida. Hay que morir para resucitar, hay que morir para tener vida y hay que morir a tantas cosas en nuestra existencia y hay que morir a tantas cosas durante la semana y hay que morir a tantas cosas en el hogar y hay que morir a tantas cosas en nuestra vida social y hay que morir a tantas cosas en nuestros trabajos y en nuestras aspiraciones. ¿Para qué? Para poder resucitar, para poder experimentar un tipo de vida superior al que normalmente estamos habituados a experimentar. Y por eso, después de la consagración, repetimos siempre en todas las Eucaristías, y quizás se nos pasa desapercibido, decimos, anunciamos tu muerte, Señor. La Eucaristía es actualizar la muerte de Jesús. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte. Pero Jesús no era ni masoquista ni era sádico. No es el culto a la muerte. Anunciamos tu muerte y no nos quedamos en la muerte. Proclamamos tu resurrección. Después de anunciar que tú has muerto, proclamamos que tú has resucitado, que tú has vivido. Y junto a ese anuncio, que es el anuncio del misterio de Jesús y es el anuncio del misterio de nuestra vida, que lo hacemos aquí cada domingo, anunciamos tu muerte, Señor, y junto al anuncio de tu muerte, anuncio también mis muertes. Tengo que venir a la Eucaristía así, anunciar la muerte de Jesús y anunciar mis muertes. Anuncio mi muerte, anuncio mis muertes. Anuncio, Señor, que durante esta semana he muerto a la neutralidad frente a la situación que está viviendo el país. He muerto al silencio frente a lo que estamos viviendo. He muerto a eso. He muerto a mi egoísmo. He muerto a mi mal carácter. He muerto a mi violencia. He muerto a mi mal lenguaje. He muerto a despreciar a los demás. He muerto a ver en la persona que no piensa como yo a un enemigo. Señor, he muerto a tantas cosas. He muerto a tantas cosas en familia. He muerto a tantas cosas como persona, he muerto a tantas cosas como ciudadano, pero no nos quedamos en eso, no nos quedamos únicamente en que hemos muerto, en que hemos crucificado tantas cosas. Continuamos lo mismo que hacemos ahí, anunciamos tu muerte, Señor, anunciamos nuestras muertes, proclamamos tu muerte, proclamamos también nuestras resurrecciones. Señor, porque yo he crucificado tantas cosas, porque he renunciado a tantas cosas, porque he renunciado a tantos egoísmos, porque he renunciado a tantas conveniencias egoístas, porque he renunciado a tantos partidismos. Comienzo a experimentar ya, de algún modo, la resurrección. Comienzo a ver que se me anuncia una nueva realidad, que otra Venezuela es posible, que otra familia es posible, que otro modo de vivir personalmente es posible. Proclamamos tu resurrección y proclamo también, Señor, mis resurrecciones. Proclamo que mi familia va mejor,
proclamo que nos entendemos mejor, proclamo que estamos más unidos, proclamo que tenemos más paciencia, proclamo que nos aguantamos más unos a otros, proclamo que nos respetamos más y proclamo por consiguiente que hemos comenzado a experimentar la resurrección, la glorificación, la transfiguración de nuestras vidas. Pero esto sabemos todos que es muy difícil, no nos podemos engañar. Sabemos que es difícil el que yo pueda cambiar mi modo de hablar, porque he hablado siempre así. Sabemos que es muy difícil el que yo pueda cambiar mis egoísmos. Sabemos que es muy difícil el que yo pueda cambiar mi mala educación. Sabemos que es muy difícil el que yo pueda cambiar mi autoritarismo, mi deseo de poder. Sabemos que es muy difícil. Sabemos que es muy difícil crucificar todo eso. Y porque sabemos que es muy difícil, después de que hemos dicho, anunciamos tu muerte, Señor, y anuncio que yo he muerto a tantas cosas, he intentado morir a tantas cosas, y que proclamamos tu resurrección y proclamamos que de algún modo yo comienzo a percibir que el mundo y la vida puede ser de otro modo, continuamos diciendo, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, porque me es muy difícil, porque me es muy difícil crucificar tantas cosas, porque me dan miedo renunciar a tantas cosas, porque me da pavor el tener que vivir de modo distinto del que estoy viviendo. Ven, Señor Jesús, necesito que me ayudes. Necesitamos que Jesús nos ayude. Necesitamos la fuerza de Jesús. Necesitamos la voluntad de Jesús. Necesitamos la constancia de Jesús. Necesitamos la fe de Jesús en un mundo distinto y en un mundo nuevo. Anunciamos tu muerte, Señor, anuncio mis muertes. Proclamamos tu resurrección, proclamo mis resurrecciones. Ven, Señor Jesús, te necesito, te necesitamos. Si no, va a ser muy difícil el que crucifiquemos tantas cosas y el que podamos también de algún modo comenzar a experimentar nuestra realidad social, política, familiar, personal, laboral, transfigurada. Nos ponemos ahora de pie. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la ayuda de Dios hemos podido participar en esta Eucaristía. Ahora podemos ir ya todos en la paz del Señor. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. 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 Yo te digo que si tú oras verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú oras verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios.